¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo tema. Hoy día vamos a hablar sobre la colonización, la evangelización y la Inquisición en Abya Yala, nuestro continente americano. Para iniciar este tema es fundamental comprender que la colonización en Abya Yala no fue un proceso de descubrimiento ni de encuentro entre culturas, sino un proceso invasivo de dominación y de sometimiento. Los europeos llegaron con intereses políticos, económicos y religiosos, imponiendo su poder sobre los pueblos originarios. Este proceso implicó la ocupación de territorios, la imposición de nuevas formas de organización y la transformación de las estructuras sociales ya existentes. Las comunidades indígenas, que ya tenían un sistema realmente complejo de organización, fueron desarticuladas progresivamente. De hecho, el concepto de descubrimiento ha sido cuestionado porque invisibiliza la existencia previa de civilizaciones en Abya Yala. La evangelización fue uno de los pilares fundamentales de la colonización. Se trataba de difundir el cristianismo entre los pueblos originarios. Sin embargo, este proceso no fue voluntario, sino impuesto mediante presión, coerción y control. La religión se utilizó como un instrumento ideológico para justificar la dominación. Además, se presentaba la conversión como una misión civilizadora, ocultando los intereses de control que realmente se tenían por detrás. Realmente muchos pueblos fueron obligados a abandonar sus creencias bajo amenazas de castigo. Así que el objetivo de la evangelización iba más allá de lo religioso. La idea era convertir a los pueblos originarios al cristianismo como una forma de legitimar la conquista. También permitía controlar la población, modificar sus costumbres y reorganizar su forma de vida. La religión se convirtió en un mecanismo de poder. Se buscaba reemplazar la cosmovisión indígena por una visión europea. Para imponer este proceso, se utilizaron diferentes métodos de dominación. Entre ellos estaba la excomunión, el señalamiento público, el destierro y los castigos físicos. Estas prácticas no solo castigaban, sino que buscaban generar disciplina y obediencia. La presión social era tan fuerte que muchos aceptaban las normas para evitar las sanciones. De hecho, el señalamiento público afectaba la reputación y la vida comunitaria de las personas. Uno de los mecanismos más efectivos fue la llamada pedagogía del miedo. Consistía en enseñar mediante el castigo y la amenaza. Esto obviamente generaba constante incomodidad y temor en la población. El miedo se convirtió en una herramienta de control social. Las normas religiosas se cumplían no por convicción, sino por miedo a las consecuencias. La violencia fue una característica central de la colonización. Se utilizaron ejércitos, se utilizaron armas y estrategias militares para conquistar territorios. La guerra, que consistía básicamente en la conquista, realmente lo que provocó fue destrucción, muerte y desplazamiento. La búsqueda de riquezas fue uno de los principales motores de la violencia. Así que muchas culturas fueron completamente destruidas durante todo ese proceso. La colonización tuvo un fuerte interés económico. Eso está claro. Los colonizadores no buscaban solamente ocupar el territorio, sino buscaban oro, plata y recursos naturales. También utilizaron la mano de obra indígena para explotar estos recursos. Se estableció un sistema económico basado en la explotación. Esto generó desigualdades profundas. A pesar de la dominación, los pueblos originarios resistieron. La organización para defender sus territorios y culturas comenzó a gestarse y la resistencia fue un tanto armada como cultural. También incluyó la preservación de tradiciones y conocimientos. De hecho, muchas formas de resistencia se mantuvieron durante siglos. Las misiones religiosas, como tal, fueron centros de evangelización. En ellas se enseñaban nuevas creencias y formas de vida. También funcionaban como espacios de control social. Los jesuitas tuvieron un papel muy importante en este proceso. Hablemos de la aculturación. La aculturación fue un proceso de imposición cultural. Se reemplazaron costumbres, valores y creencias indígenas. Esto implicó la pérdida progresiva de la identidad cultural. De hecho, muchas prácticas fueron prohibidas o completamente transformadas. Por tanto, la colonización provocó una destrucción cultural significativa. Se eliminaron religiones, se destruyeron templos y se prohibieron rituales.
Esto afectó profundamente la identidad de los pueblos. Muchos conocimientos ancestrales se perdieron o fueron completamente ocultados. Otro elemento de dominación fue el idioma, porque fue un instrumento clave en todo este proceso. Se impuso el español como lengua oficial. Esto claramente desplazó las lenguas originarias y también se permitió controlar de esta manera la educación y la transmisión de ideas. Hablemos de la Inquisición. La Inquisición fue una institución creada en Europa en el año 1478. Su objetivo era mantener la pureza de la fe católica y perseguía a quienes no seguían las normas religiosas. Con el tiempo, la Inquisición se expandió y llegó a América en el año 1569. Se establecieron tribunales en México y en Lima. Su función era vigilar y controlar la fe. La Inquisición ejercía una fuerte represión. Se castigaban creencias y prácticas indígenas. También se perseguía cualquier desviación religiosa. Esto claramente generó miedo y un control social muy fuerte. Ahora hablemos de la encomienda. La encomienda fue un sistema de trabajo impuesto por los colonizadores. Los indígenas eran asignados a un encomendero. Debían trabajar a cambio de protección y evangelización. En la práctica fue un sistema de explotación, literalmente. Durante la encomienda se produjeron abusos constantes, explotación laboral, maltrato y condiciones extremas. Esto provocó la disminución de la población indígena. De hecho, muchas leyes que intentaban proteger a los indígenas realmente no se cumplían. A pesar de la imposición, los pueblos indígenas adaptaron sus creencias. Se produjo un básicamente sincretismo religioso. Esto implicaba la mezcla de creencias indígenas y creencias cristianas, una forma básica de resistencia cultural. Así que las consecuencias de la colonización fueron profundas y duraderas. Por un lado está la pérdida cultural, la dominación social, la transformación de la organización comunal, y estos efectos incluso continúan influyendo en la actualidad. Para concluir, podemos decir que la colonización en Abya Yala, nuestra América, junto con la evangelización y la Inquisición, constituyeron procesos históricos complejos de dominación que transformaron profundamente las estructuras sociales, culturales y económicas de los pueblos originarios, imponiendo nuevas formas de poder, generando pérdida de identidad y dejando consecuencias que incluso hoy día se reflejan en las desigualdades y en la lucha de reivindicación cultural que vemos en la actualidad. Y para seguir profundizando en este tema, te invito a continuar en el aula virtual.